El silencio tras la corona, la ausencia que sacudió al monarca. Donarquí, la próxima vez que el desfile recorra las avenidas con su habitual precisión, algo faltará. No será un detalle menor ni un simple cambio en la coreografía del protocolo. Será la ausencia de una figura que, hasta hace poco, encarnaba la espontaneidad en medio de la rigidez. El pequeño príncipe que saludaba con entusiasmo, arrancando sonrisas incluso en los momentos más solemnes. Pero esta vez no estará. Y lo inquietante no es solo su ausencia, sino el silencio que la rodea. Durante semanas, la atención pública se centró en un vacío difícil de ignorar. Prince Louis, conocido por su energía y gestos juguetones, dejó de aparecer en eventos oficiales. Al principio, la explicación parecía sencilla. Tal vez una enfermedad leve, una decisión familiar para protegerlo del escrutinio mediático, o simplemente un ajuste en la agenda. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la ausencia dejó de parecer casual. Los actos reales continuaron con su impecable sincronía. Prince George mantenía la compostura. Princess Charlotte sonreía con serenidad. Y Prince William cumplía con cada compromiso con la precisión esperada. Pero el lugar del menor permanecía vacío, una ausencia que resonaba más que cualquier presencia. Cada fotografía oficial, cada aparición pública, parecía incompleta. El momento se volvió aún más evidente durante eventos clave. En celebraciones de gran relevancia, donde la familia suele presentarse como símbolo de unidad y continuidad, la falta del joven príncipe no pasó desapercibida. La opinión pública, acostumbrada a una imagen cuidadosamente construida, comenzó a percibir grietas. Lo que antes era rutina se transformó en interrogante. Las redes sociales amplificaron la inquietud. Cada imagen era analizada, cada gesto interpretado, cada silencio cuestionado. Sin una declaración clara, las especulaciones crecieron. ¿Se trataba de una cuestión de salud? ¿Un retiro temporal para preservar su bienestar emocional? ¿O había algo más profundo, más difícil de explicar? El palacio, fiel a su tradición, optó por la contención. Durante días, no hubo declaraciones detalladas, solo un silencio medido, casi calculado. Pero en el contexto de la monarquía, el silencio rara vez es neutral. A menudo, comunica más que cualquier discurso. Finalmente, llegó el comunicado. Breve, formal, cuidadosamente redactado. Hablaba de decisiones tomadas en beneficio del menor, de la necesidad de privacidad de un tiempo fuera del ojo público. A primera vista parecía una respuesta estándar. Sin embargo, para quienes conocen el lenguaje institucional, las palabras elegidas sugerían una urgencia inusual. No era solo una pausa, era una retirada. Históricamente, la familia real ha manejado sus crisis con una mezcla de discreción y estrategia. La imagen lo es todo. Cada aparición, cada fotografía, cada palabra pública está diseñada para reforzar una narrativa de estabilidad. Por eso, cuando un elemento tan visible desaparece sin explicación clara, la narrativa se tambalea. La ausencia de un niño puede parecer, en otros contextos, un asunto privado. Pero dentro de la monarquía, donde cada miembro representa continuidad, tradición y futuro, incluso el más pequeño tiene un papel simbólico. Su desaparición del escenario público no es trivial, es significativa. Al revisar imágenes anteriores, algunos observadores comenzaron a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Momentos de incomodidad, gestos breves, miradas que parecían buscar algo fuera del encuadre. Nada concluyente, pero suficiente para alimentar teorías. La percepción cambió. Lo que antes era espontaneidad comenzó a interpretarse como señal. No era timidez. Tampoco el cansancio pasajero de un niño enfrentado a demasiadas cámaras. Había algo más profundo, más difícil de nombrar. Su quietud no era ausencia, sino un lenguaje silencioso. Un mensaje que, en aquel momento, quedó sepultado bajo el ruido de los aplausos. A su alrededor, la familia cumplía con el ritual.
Sonreían, saludaban, representaban el papel que el mundo esperaba de ellos. Pero él permanecía como una isla de tensión en medio de un mar de gestos ensayados. Ese contraste, apenas perceptible para muchos, resultaba inquietante para quienes observaban con mayor atención. Cada pequeño movimiento, o la falta de él, parecía sugerir una historia que no estaba siendo contada. Con el paso del tiempo, aquellas imágenes adquirieron un nuevo significado. Lo que antes se interpretó como un momento trivial, comenzó a percibirse como una señal, una advertencia sutil de que algo no estaba bien. Cuando finalmente llegó el anuncio, frío, escueto, cuidadosamente redactado, confirmó lo que pocos se habían atrevido a imaginar. La retirada del joven príncipe de la vida pública no era temporal, era definitiva. La noticia no vino acompañada de explicaciones, solo silencio. Ese silencio, lejos de tranquilizar, amplificó las preguntas, porque lo que antes eran gestos aislados, ahora se convertían en piezas de un rompecabezas inquietante. Cada mirada esquiva, cada pausa, cada interacción medida parecía formar parte de una narrativa invisible, tejida con cautela y protegida con determinación. Un análisis posterior realizado por expertos en comportamiento infantil arrojó una luz distinta sobre aquellas imágenes. Lo que para muchos había pasado desapercibido, para ellos era evidente. Tensión en los hombros, evasión visual, pequeños movimientos nerviosos. Señales claras de un niño que intentaba manejar una presión demasiado grande para su edad. No se trataba de simple incomodidad. Era un esfuerzo constante por adaptarse, por resistir, por no romper la frágil estructura que lo rodeaba. En ese mismo instante, otros detalles comenzaron a cobrar importancia. La mirada fugaz de su madre, casi imperceptible, cargada de una mezcla de preocupación y vigilancia. No era orgullo lo que reflejaba, sino una alerta silenciosa, un reconocimiento íntimo de que algo escapaba a su control. Fue un gesto breve, apenas un segundo, pero suficiente para revelar una grieta en la perfección. El padre, por su parte, actuaba con precisión casi invisible. Un leve movimiento de cabeza, una indicación discreta a un asistente, una organización silenciosa del entorno. Nada que pudiera llamar la atención del público, pero suficiente para sugerir que todo estaba siendo cuidadosamente gestionado. Protegido. Contenido. Lo que las cámaras no captaron resultó aún más revelador. No hubo primeros planos prolongados del niño. No hubo imágenes individuales que lo expusieran demasiado. De hecho, algunos fotógrafos comentaron más tarde que recibieron instrucciones ambiguas horas antes del evento. Restricciones sutiles que, en su momento, parecieron rutinarias, pero que con el tiempo adquirieron un nuevo significado. La ausencia también comunica. Ese día en el balcón no fue simplemente una aparición más. Fue, en retrospectiva, una despedida cuidadosamente coreografiada. Un adiós sin palabras, disfrazado de normalidad. Para el público todo parecía seguir su curso habitual. Pero detrás de esa fachada se desarrollaba una realidad mucho más compleja. La tensión no era constante ni evidente. Se filtraba en momentos breves, en una postura rígida, en una sonrisa que tardaba en aparecer, en una mirada que evitaba el contacto. Era un drama silencioso, construido a partir de microexpresiones y decisiones invisibles. Y quizás eso es lo que lo hace más inquietante, porque en un entorno donde cada gesto está diseñado para comunicar estabilidad, cualquier desviación, por mínima que sea, se vuelve significativa. En ese contexto, el silencio no es vacío, sino estrategia. Una forma de proteger, de contener, de evitar que una verdad demasiado frágil o demasiado compleja salga a la luz. Catherine, conocida durante años como un símbolo de serenidad, había asumido un papel diferente, más íntimo y más urgente, el de guardiana silenciosa. Su atención ya no estaba en los protocolos ni en la perfección de cada aparición pública. Su mundo se había reducido a una sola prioridad: su hijo. En él veía reflejada la vulnerabilidad que la institución rara vez permitía mostrar. Las presiones eran constantes.
La rigidez del protocolo, la mirada implacable del público y la maquinaria imparable de la monarquía amenazaban con absorberlo todo, incluso la infancia de un niño. En lo más profundo de su corazón, Catherine deseaba algo sencillo y, al mismo tiempo, casi imposible. Un respiro. Un espacio protegido donde su hijo pudiera alejarse del escrutinio, donde las reglas se suavizaran y donde la vida no estuviera marcada por la obligación de representar. Ese deseo tomó forma en cartas, escritas a mano, privadas, sin filtros. No eran documentos oficiales, ni discursos cuidadosamente redactados, eran confesiones. En ellas, Catherine plasmaba temores que jamás podrían expresarse ante cámaras o en comunicados públicos. No buscaba aprobación ni compasión mediática. Pedía algo mucho más esencial: paciencia, comprensión y humanidad. Describía escenas que nunca aparecerían en titulares. Lágrimas repentinas sin explicación aparente. Risas que se desvanecían en murmullos nerviosos. Momentos en los que el niño se retiraba a rincones de soledad, incapaz de enfrentar el peso del entorno. No eran actos de rebeldía ni caprichos infantiles. Eran señales claras de que algo no estaba bien. El ritmo del palacio no se detenía. Nunca lo hacía. Ensayos, eventos, apariciones públicas. Todo seguía su curso, indiferente a las luchas internas de un niño. Para quienes observaban desde fuera, la imagen seguía siendo perfecta. Un príncipe sonriente, una familia unida, una tradición intacta. Pero esa imagen ocultaba una realidad mucho más compleja. Catherine comenzó a notar cambios más profundos. Su hijo evitaba el contacto con el entorno que antes le resultaba familiar. Se encogía ante el sonido de las cámaras, como si cada disparo fuera una invasión. Rehuía a los tutores. Se escondía de quienes intentaban ayudarle. El palacio lo interpretaba como una fase pasajera. Para ella, era una señal de alarma. Las reuniones con asesores se volvieron tensas. Las conversaciones, antes fluidas, comenzaron a llenarse de silencios incómodos. Se hablaba de imagen, de estabilidad, de responsabilidad institucional. Se le recordaba constantemente que no solo era madre, sino también una figura clave en el futuro de la monarquía. Cada decisión, por pequeña que pareciera, tenía consecuencias públicas. Pero esas preocupaciones parecían lejanas frente a la realidad cotidiana. Había mañanas en las que su hijo simplemente no podía salir de su habitación. Invitaciones a ensayos, sesiones fotográficas y eventos importantes eran recibidas con silencio o rechazo. Las palabras de aliento ya no bastaban. Las soluciones tradicionales no funcionaban. Durante años, Catherine había cumplido sin cuestionar. Desde su matrimonio, había mantenido una presencia impecable, participando en actos oficiales, eventos benéficos y compromisos sociales con una disciplina admirable. Sin embargo, esa estabilidad comenzó a resquebrajarse. No por debilidad, sino por una convicción creciente. Había algo más importante que la perfección pública. El punto de inflexión llegó en una reunión aparentemente rutinaria. Un asesor sugirió, con tono práctico, que la situación podía manejarse ajustando el horario del niño, imponiendo una estructura más estricta. La respuesta no fue un argumento, fue un gesto. Catherine se levantó y abandonó la sala. El silencio que dejó atrás fue más elocuente que cualquier discusión. A la mañana siguiente, una nueva carta llegó a manos de los asesores. Esta vez, el tono había cambiado. Ya no era una petición cuidadosa ni una súplica discreta. Era firme, directa, imposible de ignorar. En ella, Catherine establecía un límite claro. Su hijo no sería sacrificado en nombre de la apariencia. El conflicto era inevitable. Por un lado, una institución construida sobre siglos de tradición, donde la continuidad dependía de la disciplina y la imagen. Por otro, una madre decidida a proteger a su hijo, incluso si eso significaba desafiar las normas no escritas del sistema. El verdadero impacto llegó días después. En un evento importante, marcado en el calendario oficial, se esperaba la presencia de los 3 hijos, pero Louis se negó. No fue un capricho ni un gesto pasajero.
Fue una negativa firme, cargada de un malestar que ya no podía disimularse. Los asesores propusieron soluciones rápidas, una aparición breve, una fotografía controlada, cualquier cosa que mantuviera intacta la imagen pública. Catherine dijo no. Por primera vez desde que ingresó a la vida real, se negó a asistir a un compromiso oficial clave. Dentro del palacio, la reacción fue inmediata. Algunos temían la especulación mediática, otros veían un precedente peligroso. La monarquía, al fin y al cabo, se sostiene sobre la previsibilidad. Pero fuera de esas paredes, el eco fue distinto. Muchos no vieron rebeldía, sino algo más poderoso, una madre trazando un límite. En privado, la lucha de Catherine era intensa. Comprendía el peso simbólico de su rol, la historia que la respaldaba y las expectativas que la rodeaban. Pero frente al sufrimiento de su hijo, los títulos perdían sentido. La contradicción entre la corona y la maternidad se volvía casi insoportable. La institución, sin embargo, no cede fácilmente. Los asesores insistían en resolver la situación sin ruido, manteniendo la discreción como escudo. Pero Catherine ya no era la misma. La mujer conocida por su disciplina había dado paso a alguien que priorizaba la claridad. En ese cambio, residía un mensaje profundo. Antes que figura histórica, era madre. Mientras tanto, la calma pública contrastaba con la creciente tensión interna. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en los pasillos ocultos del poder? ¿Qué tan cerca estaba todo de desbordarse? La presión sobre el joven heredero comenzaba a mostrar grietas. El protocolo exigía estabilidad, pero la fragilidad emocional no entiende de normas. Bajo la superficie pulida, algo se estaba quebrando. Aunque Catherine mantenía su compostura ante las cámaras, su silencio hablaba. No era resignación, sino advertencia. Mucho antes de cualquier confrontación abierta, ya había señales, cartas enviadas, reuniones solicitadas, súplicas discretas para aliviar la carga sobre hombros demasiado jóvenes. Pero la tradición es obstinada, y la maquinaria de la imagen rara vez se detiene. Algunos dentro del sistema restaban importancia. Después de todo, la institución había sobrevivido a crisis mucho mayores en el pasado. Pero esta vez era diferente. Esta vez se trataba de un niño. A comienzos de 2026, un informe médico privado llegó a manos de William. La advertencia era clara. La exposición constante podría estar afectando emocionalmente a su hijo. Para un padre, no había discusión posible. Para un heredero al trono, era un dilema imposible. William siempre había equilibrado deber y familia con precisión. Pero ese equilibrio comenzó a desmoronarse al comprender el costo real. La confrontación no empezó con gritos, sino como tantas otras veces. En una reunión estratégica, se discutían compromisos, apariciones públicas, el futuro de la monarquía. La atmósfera cambió cuando William entró con una carpeta. No contenía rumores ni opiniones. Eran informes médicos, testimonios, palabras escritas por Catherine. Era evidencia. La tensión creció cuando surgió la idea de aumentar la visibilidad del joven príncipe para fortalecer el vínculo con el público. Para algunos, era una estrategia lógica. Para William, era un sacrificio inaceptable. Quienes estuvieron presentes describieron un momento inusual. El heredero dejó de ser figura institucional y habló como padre. Su tono, normalmente medido, se endureció. Cuestionó la prioridad de la imagen sobre el bienestar. Señaló la desconexión entre quienes tomaban decisiones y la realidad emocional de su familia. Se habló de unidad, de historia, de supervivencia institucional. Pero William fue claro. La unidad no podía construirse sobre el sufrimiento de su hijo. En el centro de esa tensión se encontraba Prince William, enfrentando una de las decisiones más difíciles de su vida. No se trataba de imagen, ni de protocolo, ni siquiera de estabilidad institucional. Era algo mucho más íntimo, la protección de su hijo. La reunión que debía resolver un asunto de agenda terminó convirtiéndose
en un enfrentamiento inesperado entre tradición y humanidad. Cancelar apariciones generará un silencio peligroso en la prensa, advirtió uno de los asesores reales, con tono medido pero firme. La respuesta llegó sin titubeos. Entonces que especulen. El silencio que siguió fue denso. William no alzó la voz, pero su determinación llenó la sala. Prefiero que persigan sombras antes que destruyan a mi hijo, añadió, dejando claro que la conversación había cambiado de rumbo. Incluso King Charles III, acostumbrado a décadas de presión mediática, pareció sorprendido. Había visto a su hijo resistir, adaptarse, cumplir, pero nunca así. No había enojo en William, solo convicción. Durante generaciones, la familia real había seguido una regla no escrita: soportar en silencio, sonreír ante la incomodidad, mantener la imagen a toda costa. Pero esa regla estaba siendo desafiada. Y entonces llegó el ultimátum. Si el palacio no reconsideraba la participación del joven príncipe en futuros eventos públicos, William y Catherine, Princess of Wales, estaban preparados para dar un paso atrás en sus deberes reales. No como gesto dramático, sino como una línea definitiva en defensa de su familia. Lo que pocos sabían era que esta crisis no había comenzado en los pasillos del palacio, sino semanas antes, en la intimidad de una clínica privada en London. Allí, un informe médico confidencial había cambiado por completo la perspectiva de Catherine. Las señales habían sido sutiles al principio. Cambios de humor, momentos de energía intensa seguidos por retraimiento, reacciones desproporcionadas ante pequeñas frustraciones. Lo que podría parecer parte del crecimiento infantil empezó a inquietar profundamente a sus padres. Determinada a entender, Catherine buscó respuestas lejos del ruido público. No quería rumores, quería claridad. Y la obtuvo, aunque no de la forma que esperaba. El informe señalaba una vulnerabilidad neurológica poco común. No era una sentencia alarmante, pero sí una advertencia clara. El entorno podía amplificar sus efectos. El estrés prolongado, la exposición constante, la presión de la vida pública. Todos factores que definían la existencia dentro de la realeza. Para la maquinaria del palacio, sin embargo, las apariciones públicas no son opcionales, son símbolos. Y los símbolos rara vez se protegen del escrutinio. William lo veía de otra manera. Había crecido bajo el lente implacable de los medios, cada gesto analizado, cada emoción convertida en titular. Sabía lo que significaba ser observado sin pausa, y no estaba dispuesto a que su hijo cargara con ese mismo peso. La amenaza de apartarse de la vida pública no era una estrategia, era una declaración de principios. Por primera vez en mucho tiempo, el deber no se medía en compromisos cumplidos, sino en decisiones evitadas. El debate dentro del palacio fue intenso, pero finalmente claro. Proteger a un niño debía prevalecer sobre preservar una agenda. Los compromisos comenzaron a ajustarse. Las apariciones se redujeron y el silencio, temido por algunos, se convirtió en una herramienta deliberada. Fuera de los muros del palacio, el público apenas percibió cambios. Menos apariciones, una temporada más discreta para el joven príncipe. Pero lo que no se veía era mucho más significativo. Un padre redefiniendo el significado del deber, no como exposición constante, sino como protección inquebrantable. Mientras tanto, Catherine enfrentaba su propia batalla. El mismo informe que había motivado decisiones sobre su hijo contenía otra revelación inquietante. Su propia salud también estaba en juego. Los especialistas identificaron en ella una sensibilidad neurológica que, aunque manejable, podía agravarse bajo presión constante. Años de disciplina, de sonrisas frente a cámaras, de adaptación silenciosa, habían construido su resiliencia. Pero también, quizá, habían ocultado una fragilidad latente. La vida real, con su ritmo implacable, no permite pausas fáciles. Cada evento, cada aparición, cada mirada pública suma peso. Y ese peso, invisible pero constante, puede acumularse hasta volverse insostenible. El día que Catherine leyó ese informe,
algo cambió. No fue un momento dramático ni una revelación pública. Fue una comprensión silenciosa. La fortaleza también implica reconocer los límites. En ese contexto, la decisión de William adquiría una dimensión aún más profunda. No solo protegía a su hijo, también protegía a su familia en su totalidad. Era una redefinición del rol real, una reinterpretación de lo que significa servir. Porque servir, en última instancia, no debería implicar sacrificarse hasta el punto de romperse. En lugares como Kensington Palace, las decisiones comenzaron a tomar un rumbo distinto. No se anunciaron cambios radicales ni se rompieron tradiciones de manera abierta. Pero, entre bastidores, algo estaba cambiando. Bajo los uniformes impecables, las ceremonias y los siglos de historia, una familia enfrentaba un temor que ningún título podía suavizar. El cambio se hizo evidente tras los eventos de la primavera de 2024. El joven príncipe Luis empezó a aparecer cada vez menos en público. Su ausencia, sutil al principio, terminó siendo el mensaje más claro. Para el mundo exterior, la explicación era sencilla. Tiempo privado en familia, una narrativa tranquila, sin fisuras. Pero dentro del círculo más cercano, el ambiente era distinto. No había escándalo ni conflicto abierto. Lo que emergía era algo más difícil de manejar. Vulnerabilidad. Y en una institución construida sobre la fortaleza simbólica, la vulnerabilidad no tiene un lugar fácil. La vida real siempre ha exigido compostura. Desde las ceremonias en Buckingham Palace hasta las apariciones frente a audiencias globales, cada gesto está medido. En especial, los miembros más jóvenes son vistos como símbolos del futuro, figuras que deben encarnar continuidad y esperanza. Pero la perfección, cuando se impone a un niño, deja de ser virtud y se convierte en carga. El informe médico dejó esto dolorosamente claro. Proteger al príncipe implicaba algo más que descanso. Requería ajustar tradiciones arraigadas, reducir exposiciones públicas y, en silencio, reescribir expectativas que durante generaciones parecían inamovibles. Era una decisión delicada, casi impensable en otro tiempo. El silencio, sin embargo, nunca permanece vacío por mucho tiempo. Los rumores comenzaron a circular. Algunos hablaban de tensiones internas, otros insinuaban desacuerdos entre asesores y la familia. Incluso hubo quienes recurrieron a viejas historias y predicciones, como si el destino estuviera interviniendo en el curso de los acontecimientos. Pero quienes comprendían la situación desde dentro, veían algo mucho más sencillo y humano. Una familia eligiendo el bienestar por encima del espectáculo. Cuando las puertas del palacio se cierran al caer la noche, la monarquía deja de ser un símbolo y se convierte en un hogar. Y en ese hogar, las decisiones difíciles no se miden en titulares, sino en consecuencias reales. Cada elección resuena con más fuerza que cualquier aplauso. El día en que el príncipe Luis se apartó del foco constante, no fue una señal de debilidad institucional. Fue, en cambio, un momento de ajuste. Una ligera inclinación de la corona, no para caer, sino para adaptarse. Porque incluso las tradiciones más firmes deben, en ocasiones, ceder ante la necesidad de proteger lo más esencial. Queda por ver si este cambio es solo una pausa, o el inicio de una transformación más profunda dentro de la vida real. Lo que ya es evidente es que el silencio en torno a un niño ha alterado el ritmo de toda una institución. Un silencio que no habla de ausencia, sino de cuidado. Un silencio que, paradójicamente, ha dicho más que cualquier discurso. En ese espacio sin cámaras, lejos del escrutinio público, se está redefiniendo el equilibrio entre deber y humanidad. Y quizás, con el tiempo, el mundo entienda que la verdadera fortaleza de una corona no reside en su rigidez, sino en su capacidad de escuchar cuando una voz, por pequeña que sea, necesita ser protegida.